Seguimos adelante, son las 19 horas con 19 minutos. Atención empresarios, políticos y público en general, muy pronto en Villahermosa, José Manuel Urquijo, consultor y estratega en comunicación política e imagen pública con el taller de manejo de crisis mediáticas. ¿Cómo evitar las crisis? ¿Cómo enfrentarlas? ¿Cómo mejorar mi reputación? Pues este viernes 7 y sábado 8 de julio en el Hotel Tabasco Inn estará José Manuel Urquijo. Para mayores informes ustedes pueden contactar al 9931-297900. ¿Y para qué hablo yo del tema? Si tenemos al mismo José Manuel Urquijo en videollamada. ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo a Reporte de la Noche. ¿Qué tal, mi estimado Juan Pablo? Encantado como siempre de estar con ustedes. Ya parece una tradición en Reporte de la Noche. Encantado de estar con ustedes. Sí, ya casi colaborador fijo, por acá. Oye, encantado, José Manuel, pues cuéntanos, ya vienes este fin de semana a Villahermosa, creo que vas a estar desde el jueves, y vienes con el taller de crisis mediáticas, taller de crisis mediáticas. Para todos los que nos están escuchando, pues un poco de qué se trata, porque entiendo también que quedan pocos lugares para este taller. Sí, fíjate, bueno, qué bueno que lo mencionas porque justo estamos ya en la recta final de las inscripciones. Tenemos ya muy pocos lugares y al final de la entrevista les vamos a dar una sorpresa para quienes busquen aprender sobre crisis, pero bueno, vamos a ver primero de qué se trata el taller, porque probablemente piensen algunos, no, pues a mí no me interesa, a mí nunca me va a pasar, yo no tengo nada que ver con esto, etcétera. Pero bueno, ¿de qué se trata este taller? Se trata de que podamos aprender a identificar las características y las señales que nos pueden alertar de una posible crisis, ya sea en el sector político, económico, financiero, de organizaciones civiles, privado, educativo, en cualquier sector. A los colegios les interesa, a las escuelas privadas, a las escuelas públicas, a las universidades, a los gobiernos, a las empresas, empresarios, les interesa este taller, les tiene que interesar. ¿Y por qué? Vamos a decirles por qué les va a interesar, porque vamos a aprender a identificar qué es una crisis, pero también vamos a obtener herramientas, conocimientos académicos, prácticos, sobre todo teóricos, para poder hacerle frente a las crisis. Ahora, si vamos a ver qué objetivos tiene este taller para ver si me conviene o no me conviene inscribirme. Primero, identificar las fases de una crisis. ¿Cuáles son? Previo a que tengamos esa crisis, las fases de alerta. Segundo, ya cuando estamos en la crisis y cómo nos recuperamos de una crisis. También vamos a aprender sobre la tipología de las crisis en el sector en el cual nos vayamos a manejar. Ahora, también otro objetivo es que podamos fortalecer las capacidades de liderazgo y de dirección en la conformación del comité de crisis, algo muy importante que normalmente las empresas, ya sea privadas o públicas, o las organizaciones civiles, gremiales, no tienen un comité de crisis ni tienen un manual tampoco, ¿no? Ahora, también nos va a servir para identificar las cualidades y características que deben de tener los voceros de las empresas o de las organizaciones en una situación de crisis, porque no es nada más salir a decir cualquier cosa nomás porque sí. Tenemos que también comprender el proceso de generación de la opinión pública, cómo los medios de comunicación construyen la noticia, a través de qué parámetros o qué es noticia, qué no es noticia, ¿no? Sobre todo en el contexto actual, donde convergen medios de comunicación, redes sociales tradicionales, los nuevos medios de comunicación digitales y bueno, también la incidencia que tienen en la esfera pública. También, ya para terminar esta parte de los objetivos, pues hay entender la importancia de la gestión de la reputación, algo fundamental que poco se preocupan las empresas y las organizaciones, pues de construir una reputación. Y esto debe hacerse previo, durante y después de una situación de crisis. Pero también hay que obtener habilidades y herramientas para conformar o fortalecer el manual de crisis interno, que es fundamental. De hecho, ahí van a aprender a diseñar su propio manual de crisis interno a través de una herramienta que les vamos a entregar a los participantes. Y sobre todo, lo más importante es que puedan desarrollar y fortalecer la capacidad y las habilidades de comunicación de los tomadores de decisión, de voceros, de los equipos de comunicación y de los directivos, ya sea de escuelas, de empresas, organizaciones civiles, de algunas instituciones gubernamentales, etcétera. Esto va dirigido para toda aquella persona que se interese en cuidar
la reputación que han construido como persona o como organización o como empresa, como institución. Para todos ellos va dirigido este taller. Es basta para quienes nos están escuchando y a lo mejor, bueno, pues no habían escuchado alguna de las intervenciones de José Manuel aquí en Reporte de la Noche. Bueno, él además de, a través de estos talleres, pues ser parte de la asesoría de múltiples empresas, tanto pequeñas como medianas y grandes corporaciones de empresas, pues él ha sido asesor de en materia política, pues desde alcaldes hasta gobernadores e incluso candidatos presidenciales, ha trabajado en sus equipos con esta dinámica, con la resolución de temas relacionados a las crisis y cómo evitarlas previamente, y cuando se enfrenta a una crisis, pues cómo enfrentar, cuando se topa uno con una crisis, cómo se enfrenta. Entonces, aquí estamos hablando, José Manuel, y entiendo de que tanto empresas como instituciones públicas y privadas de educación, por ejemplo, como políticos y partidos, pues pueden ser parte de este taller. Y yo te preguntaría, porque hay una palabra fundamental, bueno, el taller entendemos que va a ser una cuestión muy práctica, pero es de crisis mediática. Vamos a diferenciar un poquito, si te parece, para el auditorio, qué no es y qué sí es una crisis. Primero, ¿qué no es una crisis? No es una crisis cualquier evento, acontecimiento que no pone en riesgo la vida de personas, colaboradores, trabajadores de tus equipos, que no pone en riesgo tus finanzas de la empresa, de la organización, que no pone en riesgo la existencia per se de la empresa o de la organización. Eso no es necesariamente una crisis. Sin embargo, hay, digamos, pequeñas crisis que pueden poner en riesgo alguno de estos factores o alguno de estos elementos, y que un mal manejo de crisis sí puede generar sí puede generar que pues tu empresa esté en peligro, que las inversiones que vayas a recibir estén en riesgo, la vida de alguna persona, de algún empleado, de algún cliente pueda ponerse en riesgo o haya perecido. Ahí estamos hablando de que tienes una crisis. Y luego normalmente a nosotros nos contratan cuando ya tienen las crisis encima, ¿no? Cuando debería ser al revés, deberían contratarnos previo a que tengan una situación de crisis. Pero sucede porque hay una falta de una cultura de la prevención en materia de crisis, en materia de riesgos. Las empresas, las organizaciones, los políticos, los gobiernos, todas las organizaciones en términos generales carecen de una política de prevención y de una cultura sobre todo de prevención. Es decir, ni siquiera tenemos identificados cuáles son los riesgos que tenemos como organización. Entonces, ese es el primer problema, porque asumimos que nunca nos va a pasar nada. Y hoy un simple tweet, un simple posteo en redes sociales de algún colaborador te puede crear una crisis reputacional impresionante, en la cual puedas perder clientes, puedas perder amigos, puedas perder inversionistas, puedas perder muchísimo, hasta dinero, ¿no? Entonces, lo importante aquí es entender dónde estamos parados en nuestra organización, cuáles son los riesgos que podemos tener como organización, como partido político, como empresa, como institución pública o privada, y que podamos identificarlos, y no solo identificarlos, sino generar un manual que nos permita atender, primero, ver las alertas, porque también vamos a aprender a identificar las alertas que nos pueden construir una crisis. Ahora, es importante identificar qué es una crisis y qué no es una crisis, porque tan delicado es atender un evento que no es una crisis como si fuera una crisis, como delicado también es atender una crisis, enfrentar una crisis como si no fuera una crisis. Si nosotros no sabemos identificarla y actuamos de manera errónea, vamos a tener un problema fundamental, y eso nos va a llevar a que realmente nos involucremos en una crisis. Por eso es importante esta cultura de la prevención, esta cultura de que podamos identificar, que podamos capacitarnos, que podamos tener las herramientas teórico-prácticas para que podamos hacerle frente a una situación en la cual se va a poner en riesgo nuestra reputación, nuestro dinero, nuestros clientes, nuestros inversionistas, etcétera.
definitiva se estarán dando, digamos, herramientas muy útiles en este taller, que además, pues ventilarle aquí al auditorio de Reporte de la Noche, ahí te estaré acompañando en el taller de crisis mediática, pues no solamente como un asistente más, sino que ahí estaremos colaborando contigo, José Manuel, y nos pondrás a aprender sin duda a todos los que ya estamos inscritos en esto. Pues si quieres, damos los últimos detalles para quienes estén interesados en el taller de crisis mediática, José Manuel. Claro, bueno, mira, efectivamente vas a estar con nosotros. Ahorita decimos en qué parte nos vas a apoyar y en qué parte vas a colaborar con este taller. Pero bueno, primero, rápidamente nada más, retomando quiénes pueden tomar el taller. Lo pueden tomar directivos de empresas, de organizaciones, partidos políticos, instituciones educativas públicas o privadas, lo pueden tomar voceros, lo pueden tomar equipos de comunicación, tomadores de decisión de cualquier organismo o cámara empresarial, política, partidista, gubernamental, que esté preocupada por la reputación de su organización, por su reputación personal, y sin importar si su sector es el industrial, el educativo, el de construcción, de servicios, hotelero, gastronómico, cualquier otro. Cualquier tomador de decisión, cualquier persona interesada lo puede tomar. Las instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales que busquen crear o profesionalizar sus manuales para enfrentar contingencias que puedan derivar en situaciones de crisis. Todos ellos pueden tomar el taller, deberían tomar el taller, y sobre todo me parece que pues es una gran oportunidad en términos de formación educativa, práctica, teórica, y en términos sobre todo de pues comenzar con ese primer paso que yo siempre les digo, que es la prevención. El hecho de adquirir un taller, una capacitación, nos pone un paso enfrente de cualquier competencia, pero también nos pone un paso adelante en una situación posible de crisis. No piensen que nunca les va a ocurrir algún evento desafortunado. Todos estamos, tenemos la probabilidad de que nos ocurra, ya sea pequeño, grande o enorme, y lo mejor es estar preparado. Ahora, ¿cómo nos va a ayudar Juan Pablo Civilla en el taller? Juan Pablo va a ser parte de este taller en la recta final, cuando ya es en la parte mucho más práctica, y ahí nos va a apoyar Juan Pablo, porque los medios de comunicación forman parte fundamental en un manejo de crisis, pero fundamental. Los periodistas, los medios de comunicación, noticieros tienen un área fundamental en estos procesos o en estas situaciones de crisis, y los medios de comunicación nos ayudan ya sea a contenerlo, o sea, también a exponenciar y expandir aún más las situaciones de crisis. Entonces, es imposible no pensar, sobre todo en Tabasco, en telereportaje, en la XCBT, en los hermanos Civilla, en aquellos periodistas, comunicadores que son críticos, y que bueno, pues en ellos está también pues que esta situación de crisis que podamos llegar a tener se profundice, o bien podamos contenerla y podamos salir incluso bien librados, porque se puede también salir bien librados y mucho más fuerte de una situación de crisis. Pues ahí estaremos con todo gusto. Y prometiste una sorpresa al final de la intervención, Urquijo, para el auditorio de Reporte de la Noche. Sí, la sorpresa aquí es que vamos a dar un descuento a quienes marquen ahorita, marquen o puedan llamar también a WhatsApp a pedir información, inscribirse. Quienes lo hagan en el transcurso del día y también antes del mediodía de mañana, y que digan que estuvieron viendo Reporte de la Noche con Juan Pablo Civilla, se van a llevar un gran descuento, que ahí les van a informar de qué porcentaje va a ser, pero bueno, tienen que registrarse al número de WhatsApp 99 31 29 7900, vía WhatsApp 99 31 29 7900, o bien pueden hacer una llamada telefónica al 99 31 31 36 50. Repito los números, me parece que ahí los tenemos en pantalla, pero es para WhatsApp, envíen WhatsApp 99 31 29 7900, y el teléfono, llamada telefónica 99 31 31 36 50. Esos son los teléfonos para inscribirse, y van a recibir un muy buen descuento y una promoción. Porque además estamos hablando de los últimos lugares para el auditorio de Reporte de la Noche. José Manuel, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, como siempre, y nos vamos a ver este fin de semana.
Allá nos vemos en Tabasco, un placer. Acá nos vemos, es José Manuel Urquijo, que viene con el taller de manejo de crisis mediáticas 9931-297900 para que usted pueda hacer su reserva. Diga que lo escuchó en Reporte de la Noche, le van a hacer un buen descuento. 9931-297900. Y allá nos vemos, nosotros nos vamos a la pausa y regresamos. Hay más, vamos a hablar del frente opositor, que ya empezaron sus primeros registros, y también de las llamadas corcholatas. Reporte de la Noche.